porque muchos se están preguntando si aquí hay una asimetría militar en los bombardeos contra Iván Mordisco y contra Marcos Calarcá. Sí, ya señor. varios exministros de Defensa se están preguntando por qué en un caso hay tanta presión de las fuerzas militares y por qué en otro no. Mejor dicho, aquí le contamos. Las disidencias de las FARC hoy están divididas en dos guerrillas, las de Iván Mordisco y las de Marcos Calarcá. Aunque con ninguno de esos grupos hay un cese de fuego vigente, las más recientes operaciones militares se han enfocado solo hacia las disidencias de Mordisco. El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuestionó esta estrategia del gobierno. Me llama mucho la atención que allá atacan es al adversario de Calarcá, que es el tal Mordisco, y en cambio a Calarcá, que está sometiendo a la población, abusando de la comunidad, a ese Petro sí no le hace nada. Eso es lo que deberíamos estar mirando. ¿Qué connivencia hay entre Petro y las organizaciones criminales? Otros exministros y expertos también se preguntan por qué no ha habido una ofensiva militar contra las otras organizaciones criminales. ¿Por qué entonces limitar las operaciones solo con uno cuando todos han crecido? El ELN es increíble lo que ha crecido en presencia, nomás su capacidad terrorista en Tunja se vio. El Clan del Golfo hoy está operando en los departamentos y reclutando menores de edad y haciendo franquicias. ¿Y por qué solo contra las disidencias de Iván Mordisco? Imagínense la fuerza militar, entonces ve unos tipos allá con 200 con armamento y ¿ustedes son de Calarcá o son de Mordisco? ¿Ustedes son, entonces sí son de Márquez o no son de Márquez? ¿Ustedes son del ELN? Eso es una real locura lo que hicieron con este poconón de César Fuego, que hoy parece que no hubiera ninguno, pero no sabemos qué órdenes hayan ahí debajo de la mesa. En medio de estos cuestionamientos, el Departamento de Estado publicó un volante en el que ofrece una recompensa por el ataque contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos y que fue autoría de las disidencias de Calarcá. Hace más de un año, concretamente en junio del 2024, el Ejército Nacional había capturado a alias Calarcá y a los principales cabecillas del Frente 36 y 18 de las FARC. En ese entonces, Petro y la Fiscal General de la Nación decidieron convertirlo, a él y a muchos de los criminales que los acompañaban, en gestores de paz. Qué bueno que esta oferta de Estados Unidos hoy haga justicia con todos los uniformados. El gobierno estaría estudiando reactivar los diálogos de paz en un séptimo ciclo con las disidencias de Calarcá. Ahí está el debate. A propósito del tema, Paula, el tema de los bombardeos, usted tiene información del presidente de la República, sí, en el caso de los menores. Sí, señor, que todavía no se ha esclarecido si sí murieron menores de edad o no en los últimos bombardeos que se registraron, porque recordemos que la Fiscalía está esperando el dictamen de medicina legal para poder saber si esto fue así o no. Pero el presidente se refirió al tema. Dice, bueno, que la inteligencia a veces falla, que sin el conocimiento del terreno estos son los riesgos que se asumen, pero que fue él el que tomó la decisión y que él asume. Había el peligro de que al llegar a un punto donde estaban 20 soldados, que podrían los 20 hacer la emboscada a las dos columnas de 150 hombres, simplemente por la relación numérica podría resultar mal la emboscada. El bombardeo siempre tiene un riesgo, y es que sin el conocimiento propio de la zona, si la inteligencia falla, puede caer sobre personas menores de edad. Y ese es el gran riesgo, que solo el presidente asume. No lo asume ningún oficial de ningún nivel. Y hace bien el presidente de la República. Asume la responsabilidad de lo que haya sucedido en ese bombardeo. Así debe ser. Y también cuando dice, tengo que tomar la decisión entre si ordenar una emboscada de 20 oficiales de élite del ejército contra 150 terroristas o si preferible un bombardeo. Pues él prefirió el bombardeo también para proteger la vida de la tropa. Eso es lo que está diciendo el presidente y hay que hacer justicia con eso. En mi opinión, toma la decisión acertada. Ahora, una reflexión, Paula. Una cosa es cuando uno está en la oposición y allá en el Congreso grita y dice mil cosas y entonces se opone a los bombardeos, como le pasó cuando él era oposición contra Iván Duque y contra Guillermo Botero. Le costó la cabeza a ese ministro porque en ese bombardeo cayeron menores. Ahora que es presidente se da cuenta que una cosa es decir lo que uno dice en la oposición y otra cosa gobernar, cuando tiene que tomar decisiones sobre la vida y la muerte, teniendo como base la información de sus propias tropas.
Hacer oposición siempre será más fácil y creo que de eso se dan cuenta todos los que después pasan a la orilla contraria y empiezan a ser gobernantes y ahí se dan cuenta que la cosa no es tan sencilla. Pero sí es verdad que ahora cuando el presidente ya en sus últimos meses de gobierno decide hacer esta arremetida violenta y entonces anunciar bombardeos, que fue algo que estuvieron posponiendo durante muchísimo tiempo, pues llama la atención el por qué. Entonces el mismo rasero no es para todos por igual, porque tenemos a todos los grupos criminales, súmele ELN, súmele Clan del Golfo, todos los que quieran haciendo de las suyas en los territorios y teniendo al orden público en jaque. Entonces la reacción, la verdad, debería ser igual de firme en todos los territorios. Sí, claro. Sobre el tema de Amalfi le acaba de contestar el presidente, pues al gobernador, en un trino que va dirigido al gobernador de Antioquia. Porque el gobernador había celebrado y decía que estaban regocijándose de todos con la recompensa que ofrecen los Estados Unidos, para quien dé información en territorio colombiano de quienes derribaron el helicóptero que ellos donaron. 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, tremenda recompensa. Entonces que en Antioquia estaban contentos porque iban a dar. ¿Qué dijo el presidente? Pues sobre eso le contesta, es un mensaje muy largo, pero les voy a resumir. Le dice al gobernador que el ataque en Amalfi es el desespero de un gobernador, que en el fondo es una irresponsabilidad actuar en un territorio sin la voluntad del campesinado, y luego le recuerda una a una cuáles son las fases de la erradicación forzosa. Esa es la reacción del presidente ante esa recompensa que anuncia Estados Unidos, y después entonces lo que dice el gobernador de Antioquia, que pues un poco sí celebra que Estados Unidos, digamos, haya tomado esa decisión. A mí me cuesta entender a veces al presidente, bastante seguido, la verdad, porque es que tiene la razón con lo que dice. Al ordenar el bombardeo, al preferir proteger a su tropa por una emboscada que seguramente no hubiese podido salir bien, aunque depende, las fuerzas militares son muy bien preparadas. Tiene la razón en que hay un riesgo, tiene la razón en asumir la responsabilidad por el riesgo de lo que pasó. Eso me parece que está bien por parte del presidente, pero después sale un mensaje contradictorio sobre lo que pasó en Amalfi. Claro. No, es muy difícil de entender en muchas dimensiones y a veces imposible de entender el presidente. Pero hay unas dimensiones en las que debería ser más o menos fácil interpretar los lineamientos de la política. Y uno queda verdaderamente desconcertado con los lineamientos de la política de seguridad y antinarcóticos. El mensaje del presidente al gobernador dice, más o menos, palabras más, palabras menos, ¿para qué se meten a unos cultivos de drogas ilegales, de plantas ilegales, sin la anuencia de la población? Eso les pasa por meterse sin haber hablado con la población. Entonces, bueno, hay que hablar con la población. Listo. Bajo esa lente de hablar con la población que está sembrando, ¿cómo tratar a alias Calarcá y a alias Iván Mordisco? Vienen siendo más o menos lo mismo. Nacieron de un mismo vientre, el vientre de las disidencias que no firmaron el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. De ahí salió una sola disidencia. Otra cosa es la segunda Marquetalia, que hizo la paz y después se fue con Iván Márquez, pero una sola disidencia que después se separó en Iván Mordisco y en alias Calarcá. Hasta allí son hermanitos siameses. ¿Qué hacen? Los dos se dedican al narcotráfico, los dos acosan a la población, los dos se toman territorio, los dos se dedican a las actividades ilegales. Entonces, hasta ahí no hay ninguna razón para darles tratamiento diferenciado. Dicen los que saben que la animadversión con Iván Mordisco se justifica en un discurso del presidente Petro basado en que Iván Mordisco lo ha traicionado. ¿Y qué? ¿Alias Calarcá no ha traicionado? Alias Calarcá tumbó ese helicóptero de Amalfi. En que Iván Mordisco hace parte de la Junta del Narcotráfico, ese ente misterioso, casi fantasmagórico, casi espectral, que se supone que es el culpable de todos los males de Colombia. Bueno, pues él dice, el presidente Petro, que Iván Mordisco hace parte de esa Junta del Narcotráfico. Y alias Calarcá, ¿qué se dedica? ¿A vender peras, naranjas o cómo es la cosa? Pero un tercer elemento, y muy importante, es que supongamos que en el caso de Iván Mordisco sí se justifica o perseguirlo a toda costa. No sé si ustedes se acuerdan cuando el presidente Petro reveló una foto de Iván Mordisco solo en una canoa en un río bajando en alguna zona remota del suroccidente colombiano. Y el presidente Petro decía, parece que está huyendo, y de ahí todo el mundo infirió, ya lo vamos a agarrar. ¿Saben cuándo fue esa foto? Fue hace más de un año, fue a mediados de octubre del año pasado. Si así es la efectividad contra los enemigos acérrimos del gobierno, con los cuales sí hay esa clase de bombardeos, con los cuales sí hay esa clase de acciones, pues no quiero pensar cómo vivirán de libres y serán de longevos los demás miembros de los grupos criminales en Colombia.